No es el fundador más carismático de Silicon Valley, ni el que más habla. Pero cuando una empresa de guerra gana contratos, cuando una plataforma de datos entra en el corazón del Estado, o cuando una apuesta de inteligencia artificial empieza a tocar poder político, su sombra aparece una y otra vez. Peter Thiel entendió antes que muchos que el dinero no iba a salir solo de Internet, sino de controlar tecnologías que gobiernos, ejércitos y élites no pueden permitirse perder. Cuando un inversor deja de perseguir modas y empieza a financiar infraestructura estratégica, deja de ser un millonario más. Su patrimonio ayuda a dimensionarlo. En marzo de 2026, Forbes lo situó en $28.400 millones. Pero la cifra importa menos que la posición que compró con ese dinero. Acceso, influencia y presencia en sectores que están definiendo el poder occidental. La primera señal fue PayPal. De ahí no salió solo con dinero, sino con una red de fundadores, operadores e inversores que acabó colonizando media Silicon Valley. La llamada mafia de PayPal fue una fábrica de poder. De allí no salió solo una empresa rentable. Salió una generación de operadores que aprendió a convertir capital, contactos y tecnología en influencia duradera. Luego llegó Facebook. Thiel fue el primer inversor externo de la compañía y convirtió una apuesta temprana en una jugada histórica. Ahí mostró su patrón favorito: entrar antes que los demás y comprar influencia cuando todavía parece barata. Pero donde su figura se vuelve estratégica es en Palantir. Esa empresa, cofundada por Thiel y respaldada desde el inicio por el aparato de inteligencia estadounidense, no vende entretenimiento. Vende capacidad para ver, organizar y actuar sobre información sensible. En febrero de 2026, Palantir dijo esperar entre $7.180 y $7.200 millones de ingresos para el año, más de un 60% por encima de 2025. Solo en el cuarto trimestre, sus ventas al gobierno de Estados Unidos subieron un 66%, hasta 570 millones, mientras los ingresos trimestrales totales alcanzaban 1.410 millones. Esas cifras no describen una startup ideológica, describen una infraestructura incrustada en el sistema. Y esa incrustación va a más. En marzo de 2026, Reuters informó de que el Pentágono se preparaba para adoptar el software Maven de Palantir como sistema central dentro del ejército estadounidense. El contrato, adjudicado por hasta 480 millones en 2024, elevó su techo a 1.300 millones en mayo de 2025. Cuando una empresa entra tan adentro del circuito militar, el negocio deja de depender solo del mercado. Ahí está el núcleo del poder de Thiel. No se limita a ganar con software útil. Gana cuando la ansiedad del Estado aumenta, cuando la defensa se digitaliza y cuando los gobiernos sienten que necesitan ver más y actuar más rápido. Si te interesa entender quién manda cuando dinero, tecnología y Estado empiezan a mezclarse, suscríbete ahora, porque esta historia no va solo de fortunas, sino de quién se coloca en el centro del poder antes de que el resto entienda lo que está pasando. La otra palanca es Anduril Founders Fund, el fondo con el que Thiel ha financiado parte de su visión del mundo. Lideró en 2025 la ronda que llevó a Anduril a una valoración de $30.500 millones. Founders Fund puso 1.000 millones. No es una apuesta menor. Es una declaración estratégica. Anduril fabrica sensores, drones y sistemas autónomos diseñados para una guerra más barata, más rápida y más escalable. Y no crece sola. Formó un consorcio con Palantir para pujar por contratos públicos. Eso significa que dos piezas conectadas al universo Thiel empujan la misma dirección del mercado. Transformar la defensa del siglo XXI en una plataforma de software, datos y autonomía operativa. Por eso Thiel importa tanto en la conversación sobre inteligencia artificial, no porque sea la cara amable del boom, sino porque su visión de la IA no pasa por chatbots o productividad. Pasa por vigilancia, ventaja estratégica, análisis masivo y superioridad operativa. Al mismo tiempo,
también sabe salir. En noviembre de 2025 se conoció que su hedge fund, Thiel Macro, había vendido toda su posición en Nvidia durante el tercer trimestre, unas 537.742 acciones valoradas en torno a $100 millones al cierre de septiembre. Ese movimiento fue leído como una señal de prudencia en mitad de la euforia de la IA. La política completa el cuadro. Reuters recordaba en 2026 que Thiel fue un apoyo temprano de Donald Trump y que mantiene vínculos estrechos con figuras de Washington, incluido el vicepresidente J.D. Vance, a quien apoyó en su carrera al Senado. Esa conexión importa porque sus empresas y sus apuestas viven en sectores donde la regulación, la contratación pública y la estrategia nacional pesan tanto como la innovación. Pero su influencia política no funciona como la de un donante tradicional. Funciona como red, como una mezcla de capital, ideas, relaciones y visión del Estado. Thiel no intenta solo financiar candidatos. Intenta empujar un marco donde Silicon Valley, defensa y poder ejecutivo dejen verse como mundos separados. Eso explica por qué genera tanta incomodidad. En marzo de 2026 volvió a aparecer en Reuters por una serie de conferencias cerradas en Roma sobre el anticristo y los límites del orden liberal. Puede parecer un detalle excéntrico, pero revela algo más profundo. Thiel no actúa solo como inversor. Actúa como alguien que quiere influir en la narrativa con la que ciertas élites interpretan el futuro. Y ahí también hay riesgo. Su ecosistema depende de contratos públicos, de ciclos de amenaza y de una legitimidad política que puede cambiar. Palantir atrae críticas por vigilancia. Las armas autónomas abren dilemas éticos y legales. Y cuanto más se acerquen estas compañías al corazón del Estado, mayor será el debate sobre si estamos privatizando funciones demasiado sensibles. Pero incluso ese riesgo juega a su favor. Cuanto más polémico se vuelve el sector, más barreras de entrada aparecen, y cuanto más barreras de entrada hay, más valiosas se vuelven las compañías que ya están dentro. Thiel no ha construido solo riqueza. Ha ayudado a construir un ecosistema que se fortalece precisamente cuando el mundo se vuelve más conflictivo. Eso es lo que lo convierte en una figura central del nuevo mapa de poder. No mueve solo dinero. Mueve capital hacia la guerra, hacia la IA, y hacia las capas profundas de Silicon Valley donde se decide qué tecnologías reciben oxígeno y qué contratistas se vuelven imprescindibles. Y esa es la parte inquietante, porque Peter Thiel no parece el final de esta historia, sino una fase intermedia. Si él ha financiado herramientas y empresas de seguridad, todavía queda mirar a quienes quieren controlar la infraestructura total sobre la que funcionarán esas herramientas. Si quieres seguir ese mapa hasta el siguiente nivel, suscríbete, porque detrás de Thiel empieza un juego aún más grande.